Bienvenidos y bienvenidas al podcast de conexiones con personas expertas del Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad en Extremadura. Espacio donde podrás escuchar nuestras conexiones con temas de actualidad sobre el impacto de la transformación digital en el empleo, la educación y la sociedad. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Gutiérrez Borges. Cristina, buenos días. Buenos días, Gemma. Encantada de estar aquí con vosotros. Nosotros encantados de contar contigo para empezar este ciclo de conexiones hablando específicamente de temas de ciberseguridad. Bueno, antes de comenzar, queremos enmarcar un poco el objetivo, ¿no?, de esta conexión que tenemos hoy con Cristina, hablando de la importancia que tiene para nosotros la All Digital Weeks, que es la semana, una campaña, una semana, bueno, antes era una, ahora son varias, europea para la inclusión digital, ¿no? Y tiene como el objetivo, pues esto, capacitar sobre la importancia de las competencias digitales para todas las opciones de la vida. Antes de irnos y lanzarnos con las preguntas de Cristina, pues lo que queríamos era un poco ver el contexto, como os decía, y presentar también la biografía de Cristina para que la conozcáis un poco más y podáis también lanzarle preguntas en el chat a medida que vayamos conversando con ella. Entonces, bueno, os comento esto antes de empezar para que recordarlo simplemente. Cualquier pregunta que tengáis desde cualquier punto que estéis conectados, la podéis hacer en el chat y las iremos respondiendo. Esperemos que al final de la conexión, pero bueno, si vemos que las podemos ir intercalando en la conversación, pues también veremos las opciones. El contexto de todo esto es la transformación digital. La transformación digital, sabemos que además de traer consigo múltiples beneficios asociados a toda esta adopción de tecnologías digitales, también tiene riesgos. Y cada vez son más frecuentes y sofisticados estos ciberataques, estas estafas online, estos robos de datos, que son riesgos que pueden repercutir de forma muy negativa en la vida de las personas. Por eso hemos titulado a esta conexión con personas expertas ciberseguridad y uso responsable y seguro de la red, porque estos son cuestiones que son prioritarias para toda la sociedad o deben serlo. La sensibilización y la capacitación en esta temática, como os decíamos, es muy importante dentro de cualquier campaña de sensibilización en competencias digitales y específicamente en esta de All Digital Weeks en la que estamos inmersos. Por eso vamos a hablar con Cristina sobre sensibilización y cuestiones relacionadas con el uso digital, la seguridad digital, perdón, y el uso responsable seguro de Internet. Como os decía, Cristina forma parte del equipo de conocimiento y concienciación de INCIBE CERT, y está ligada a proyectos de la Oficina de Seguridad del Internauta y de Internet Segura for Kids, que es el centro de seguridad en Internet en España que trabaja para fomentar el uso seguro y responsable de Internet en los menores, ¿no?, dentro de toda la red europea en SAFE. Cristina tiene formación en políticas europeas y especializaciones en materia de seguridad de la información y derecho de nuevas tecnologías. Entre otros, ha desarrollado su trayectoria profesional ligada a desarrollar también estrategias, políticas y proyectos relacionados con la ciberseguridad y la confianza digital. Estos últimos 7 años se ha especializado en la capacitación y concienciación de ciberseguridad para la ciudadanía en general y para personas menores de edad, incluyendo los entornos de referencia de los menores, que son las familias y los centros educativos. Por eso la hemos invitado precisamente, porque sabemos que muchos de los que estamos aquí conectados hoy, pues tenemos entornos familiares que nos preocupan y bueno, pues queremos trabajar el tema de la ciberseguridad para salir de aquí un poquito mejor informados y mejor capacitados para enfrentar todo lo que en lo que estamos inmersos y lo que viene, ¿no? Entonces, Cristina, nada, lo que te decía, encantada de tenerte con nosotros aquí, y si te parece vamos con la primera pregunta que te queríamos lanzar a la hora de bueno, iniciar esta conversación y que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no?, sobre la transformación digital de toda esta... de todos los procesos económicos de nuestra sociedad. Sabemos que esto es imparable y que el componente digital cada vez, lógicamente, está más extendido en todo. La pregunta directamente es: ¿cuáles son los principales riesgos relacionados con la seguridad informática asociados a esta transformación digital? Bueno, pues primera pregunta ambiciosa, ¿verdad? Bueno, lo primero, muchas gracias, Gemma. Estoy encantada de estar hoy aquí con vosotros y vosotras. Y bueno, la intención es hacer esto sencillo, ¿verdad? Que todos lo entendamos, porque a veces parecen temas como muy de ciencia ficción o un poco complicados, ¿no?, de entender. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es
que en todos nuestros aspectos de la vida hay tecnología, ¿no? Es decir, somos usuarios que normalmente, seguramente, muchos de nosotros tenemos el móvil en la mano, o al menos estamos viendo una pantalla, estamos delante de una pantalla ahora mismo para ver este webinar, ¿no? Esta sesión. También somos parte muchas veces de una organización, es decir, somos empleados o aspiramos a ser empleados en organizaciones y también nosotros ahí, bueno, pues somos parte de los que utilizamos la tecnología que tenga esa organización y podemos contribuir a que eso vaya mejor o peor. Y claro, si pensamos en que somos familia, pues lógicamente tenemos que atender no solo al uso que hacemos nosotros, sino al uso que hacen nuestros hijos e hijas e intentar que ese uso, bueno, pues sea lo más productivo, beneficioso para ellos y protegerles también. Bueno, yendo un poco a la pregunta, ¿cuáles son los principales riesgos de seguridad informática? Es decir, relativos con la información que manejamos, los dispositivos que manejamos y lo que hay dentro de esos dispositivos. Bueno, pues lo primero, lo más sencillo, o quizás lo que, sí, como soy del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el primero, pues hablaríamos de los riesgos técnicos, ¿no? De los famosos, vamos a dejarlo o a simplificarlo en los famosos virus, que también llamamos malware o programas maliciosos. Es decir, pues estos programas que de alguna manera, bueno, pues por defecto, porque no tenemos la adecuada protección o porque son ataques sofisticados y no tenemos las medidas todavía necesarias, bueno, pues acaban en nuestros dispositivos, en nuestro ordenador, en nuestro móvil y, bueno, pues afectan al funcionamiento que puede tener este dispositivo. Esto en su versión más sencilla. En una versión un poquito más complicada, pues no solo afectarían o no se dirigirían a que nuestro móvil o nuestro ordenador funcionase un poquito peor, sino que se pondrían de acuerdo todos los mismos programas que se han ido instalando en todos los ordenadores a nivel, bueno, imaginaros incluso a nivel mundial, para hacer ataques pues más sofisticados y más complejos. Bueno, entonces ese sería el primero de los riesgos, los famosos virus. Luego riesgos relativos a la privacidad, es decir, a cómo gestionamos la información nosotros, cómo utilizamos las opciones de privacidad y seguridad, cuánta información dejamos que los servicios que utilizamos pues manejen sobre nosotros, si es adecuada, si es proporcional o si, bueno, pues dejamos las puertas muy abiertas, ¿no? Y no hacemos un adecuado control de esa información. O bueno, también porque se puedan producir filtraciones de datos, es decir, que no esté tanto en nuestra mano como en los servicios que estamos utilizando, que por lo que sea alguien ataque a estos servicios y se produzcan esas filtraciones. Además, nos iríamos a un tercer tipo de riesgos, que son los relativos a nuestra, lo voy a decir así, nuestra predisposición a caer en engaños, es decir, que hay algo que se llama ingeniería social, y que busca, bueno, pues darnos ganchos, ¿no? Para que nosotros, bien a través de mensajes que nos llegan al móvil, al correo electrónico, bien a través de enlaces, bueno, pues accedamos por ejemplo, a sitios que están específicamente creados para robar nuestra información, por ejemplo. Es lo que se suele llamar phishing. No sé si habéis oído hablar de esta palabra y si no, luego incluso podemos hablar un poquito más de ello. Y también, ya este sería el cuarto gran riesgo, nuestra predisposición a caer también en bulos, es decir, a no manejar la información que hay en Internet de una forma adecuada y quizás, bueno, pues dar por cierta información que no lo es, ¿vale? Entonces, bueno, estos serían a grandes rasgos los riesgos relativos a la seguridad informática. Has comentado cosas que seguramente que todas las personas que nos escuchan le han venido ejemplos a la cabeza, que luego después te vamos a preguntar por algunos de ellos si conoces o nos puedes compartir, para simplemente, pues, si no te ha pasado, estés prevenido y bueno, pues si en algún momento te encuentras con algo así, ya sepas cómo actuar. Me ha parecido especialmente interesante el concepto de ingeniería social.
porque al final es algo bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Es la predisposición que se tiene a caer en engaños que de verdad son muy sofisticados y muchas veces no es culpa tuya o no es culpa de que no sepas gestionar o que tengas poco conocimiento, sino que muchas veces hasta al más leído y al más experto, podamos decir, en este tipo de cosas, le puede pasar, ¿no? Sí, y es verdad que también hay una evolución. En el Instituto Nacional de Ciberseguridad hace unos años éramos capaces, o nuestras recomendaciones para, por ejemplo, evitar páginas que parecen ser páginas oficiales y realmente son páginas falsas, son estas páginas de phishing, a las que con esa ingeniería social nos lleva el ciberdelincuente, pues es que quizás eran páginas en las que podías identificar errores, cosas que no tenían mucho sentido, pues que tuvieran una redacción un poco rara, también como unas traducciones quizás no del todo pulidas, por ejemplo, o que pudiéramos identificar alguna otra cosa, como por ejemplo el certificado de seguridad de la página, es decir, ese candadito que tenemos en la barra superior, en la barra del propio navegador, y que ahí, bueno, pues nos decía, esta página es una página que tiene un certificado de seguridad, es decir, hay alguien detrás que está velando por la seguridad de este sitio. Bueno, pues hoy en día cada vez esto, la frontera es más difusa, es verdad que tenemos siempre que buscar que haya ese certificado de seguridad, que el candado esté cerrado o que esté en verde, ¿vale? Que las direcciones tengan HTTPS, es decir, que la información que está contenida en esa página, bueno, pues también esté más protegida, esté cifrada. Si nosotros tenemos que incluir información personal en esa página, va a estar asegurada. Pero aún así tenemos que ser cada vez más suspicaces a la hora de navegar en Internet y buscar también confirmar cualquier cosa que nosotros, bueno, pues de alguna forma nos salga de ojo, ¿vale? El decir, bueno, pues me mandan este mensaje, pero ojo, ¿tiene sentido que me lo mande esta entidad? Bueno, pues como tengo cuenta, por ejemplo, en este servicio, voy a entrar desde el área de cliente y voy a ver si realmente es cierta esta promoción o lo que sea, o esta comunicación o no lo es. Bueno, podemos ir hablando de ejemplos más concretos Perfecto. según vaya avanzando la sesión. Precisamente la siguiente pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Los ejemplos más ¿Mm? recientes que conozcáis desde INCIBE y desde Internet Segura para niños, de las amenazas, fraudes o peligros que hayáis detectado y bueno, cuáles son las que tenemos que conocer nosotros como personas usuarias. Bueno, pues ya para empezar a hablar también con recursos concretos, ¿vale? Antes, como bien has dicho, Gemma, INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tiene servicios específicos que nos lo ponen más fácil. Tiene, por ejemplo, la Oficina de Seguridad del Internauta, que es el portal que nos habla de ciberseguridad, pero traducido un poco a nuestro lenguaje, el lenguaje del ciudadano. Nos lo pone más sencillito, ¿no? Y la Oficina de Seguridad del Internauta tiene una sección de avisos, es decir, de las cuestiones más de actualidad que tenemos que tener en cuenta, los riesgos más recientes, nos los lanza en forma de avisos, ¿vale? Y nos da un poquito una descripción de sobre qué va esa amenaza que ha surgido y qué medidas tenemos que tener en cuenta. Podemos ya aplicar, ¿vale? Como usuarios de Internet. Entonces, bueno, si vamos un poquito a esta sesión de avisos SOSI, claro, los principales, o quizás lo que sí que vemos que es una tendencia clarísima, es que estos ataques como os decía yo antes, de phishing, es decir, páginas web falsas, pues van asociados a mensajes sobre todo que nos llegan al teléfono móvil, bien a través de SMS. Entonces, hablamos de smishing, ¿veis la relación phishing-smishing? Bueno, pues como son SMS, smishing, que contienen, bueno, pues algún gancho. Por ejemplo, pues te ha llegado este paquete para gestionarlo, pulsa en este enlace. O campaña de la renta de este año, que estamos ya en fechas. Tienes esta,
gestiona tu reembolso aquí. Es decir, son mensajes con un cierto gancho y que además incluyen un enlace. Normalmente incluso hasta ese enlace puede ser un enlace acortado, es decir, que no vemos toda la dirección web y bueno, quizás no podemos ir a ese servicio y consultar si realmente es verdad que están mandando ese tipo de comunicación. Entonces, bueno, por ejemplo, el último que tenemos es sobre la agencia tributaria, precisamente, que lo que nos cuenta ese mensaje es que has recibido o que tienes a tu disposición un reembolso de un pago, ¿vale? Y que tienes que acceder, bueno, pues accediendo a ese enlace gestionas ese reembolso. O también, por ejemplo, de entidades bancarias o incluso de organismos dentro de ministerios dentro del gobierno, también, que siempre nos hablan. Esta situación de los reembolsos es como muy típica, ¿vale? Entonces, bueno, lógicamente son engaños, ¿vale? Son engaños para que nosotros accedamos a ese enlace, llegáramos a una página que además nos dará mucho el aspecto de ser esa página oficial y nos pedirá una serie de datos. Claro, si hay reembolso, pues ¿qué nos va a pedir? Tarjetas de crédito, o sea, datos bancarios que, bueno, pues lamentablemente, ¿en qué terminan? ¿En el reembolso? No. Terminan en que más bien se nos hacen cobros sin nuestra autorización, ¿vale? Ese sería un tipo, pues como una tendencia muy clara. También, lógicamente, pues lo que os decía antes, que a veces no está en nuestra mano, pero a las grandes empresas que trabajan en Internet, pues también sufren incidentes de seguridad. Y, por ejemplo, hace poco, el más reciente ha sido a Yoigo. Si somos clientes de Yoigo y vemos en el aviso de la OSI o nos llega un aviso de Yoigo diciendo, oye, mira, hemos tenido este incidente de seguridad, pues lógicamente tenemos que ver qué medidas tenemos que tomar. Pues lo primero de todo, lo principal sería cambiar las contraseñas de la cuenta que tengamos en Yoigo y estar muy pendientes de si ha habido algún cargo extra en nuestra cuenta bancaria, por ejemplo. O también, pues que no tengamos quizás las medidas de seguridad al día, es decir, que no hagamos caso de esas notificaciones que nos vienen de actualiza. Y, por ejemplo, bueno, pues hay virus como muy de último momento que se llaman, bueno, pues zero day, es decir, que surgen, que son los últimos y quizás, bueno, pues si todavía no ha llegado esa actualización, pues sean capaces incluso de infectar nuestros dispositivos. Entonces, siempre que veamos una actualización de seguridad de Microsoft o de Google o de lo que sea, pues tenemos que, lógicamente, instalarla inmediatamente. Eso justo te quería pedir, ¿no? Un poco la advertencia con respecto a las actualizaciones, porque es verdad que muchas veces, pues por comodidad o por decir, no, yo me quedo con esto como lo tengo, que me funciona muy bien y no quiero yo Sí. darle a ninguna cosa. Al final estamos perjudicando un poco, ¿no? Lo que es la protección del dispositivo, ¿no? Sí, da un poquito de pereza. Yo reconozco que a todos nos da un poco de pereza. De repente aparece ese mensaje y dices, ay, madre mía. Pero mira, a mí me gusta poner un ejemplo muy sencillito que es que estas notificaciones o estas actualizaciones son un poco como estos signos cuando nos va a entrar un catarro, ¿vale? Que se nos pone la nariz roja, que empezamos a tener un poco como de frío, ¿no? El cuerpo nos tirita. Bueno, pues con las actualizaciones pasa lo mismo. Al final lo que nos dice es, oye, refuerza un poquito tu nivel de protección, porque si no te va a entrar el virus, ¿vale? Entonces, bueno, también hay que entender que que estas actualizaciones muchas veces también lo que hace el desarrollador es mejorar el servicio que estamos utilizando, o sea que tiene un doble beneficio, ¿vale? Por un lado, nos protege más, es decir, que cualquier cuestión de seguridad, cualquier vulnerabilidad, cualquier fallito, pues lo corrigen, y también que muchas veces pues lo que hacen además es mejorar los programas. Entonces, bueno, pues doble razón para que a partir de ahora no pasemos de estas actualizaciones y las instalemos. Me ha gustado bastante la similitud con el catarro, porque es verdad que, bueno, pues estás viendo las señales que te están indicando que tienes que tomar Sí. una serie de medidas.
tu dispositivo está entrando pues en esa fase de catarro, sí, Me está eso es. poniendo malito. Sí. Mira, te queríamos, la siguiente pregunta tiene un poco que ver con una situación que a lo mejor a alguna de las personas que nos escuchan le ha podido pasar, o si le pasa, queremos que sepan los pasos que tienen que seguir para intentar, bueno, pues eso, solventarla. Hace poco una compañera contaba una situación que se le presentó en relación a la seguridad y a las prácticas de algunas empresas, y es la siguiente. Al comprar una tarjeta sin prepago y querer usar este número para un servicio de mensajería, como WhatsApp, por ejemplo, el sistema le pedía la doble verificación, ¿no? Que estaba asociada a un correo electrónico de un propietario anterior de esa tarjeta SIM. Es un Ujú, poquito así ujú. enrevesada la cosa, ¿no? Y la empresa ya se puso en contacto con la empresa y le comunicó que, como era un producto reacondicionado, era posible que la persona propietaria anterior todavía tuviese acceso y uso de este número de teléfono. Nuestra pregunta en este sentido es: ¿qué reclamación o qué procedimiento se puede iniciar en este caso, y cómo una empresa pues puede llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Darte un producto a ti para que lo utilices tú, con lo que conlleva ahora mismo una SIM por el tema de bueno, las duplicaciones y todos los riesgos de ciberseguridad, Sí. y Mm. cómo pueden hacer este tipo de prácticas. Bueno, pues en este caso tengo que decir y tengo que admitir humildemente que no es una cuestión quizás de seguridad informática en sí, Ujú, sino que es una cuestión más de cómo se despliegan los componentes de telefonía. Es decir, que hablaríamos más bien de una funcionalidad errónea por ujú. parte de este operador, ¿vale? Vale. Eh, Sí que puedo decir que, aunque no sea una cuestión tanto de INCIBE, existe una oficina de atención al usuario de telecomunicaciones, Ujú, del Ministerio también de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Mira, puedo, además, tengo la dirección web para aquellos que estén interesados o que les surja cualquier situación de este tipo, que podéis ver ya en el chat. Y bueno, pues tendrían que dirigirse a esta oficina del usuario de telecomunicaciones para hablar o para exponer un poquito este caso, ¿vale? Es decir, que no ha habido ninguna brecha en sí de seguridad, sino que es una mala praxis, por así ujú. decirlo, del operador al no retirar o al no poner en marcha los mecanismos para que esto se pueda corregir. Ahora bien, desde el punto de vista de la seguridad informática, de esta gestión de la información que os decía antes, pues lo que sí que tenemos que entender es que esto es como todo. Si somos normalmente en nuestra día a día, pues bueno, si somos o si tenemos que tener un cierto orden en todo lo que hacemos en nuestra casa, en las listas de la compra, en todas las cositas que nosotros gestionamos, pues con la información es exactamente lo mismo, y con los servicios que utilizamos. Y en el momento que dejemos de utilizar un servicio, deberíamos darnos de baja, es decir, hacer que la información que tiene ese servicio se cancele efectivamente, ¿vale? Entonces, esto sería algo desde el punto de vista de aquel usuario que deja de utilizar la SIM, no desde el que la recibe, pero bueno, Ujú. es una práctica básica que todos deberíamos tener en cuenta. Pues me parece bastante conveniente que lo comentes, porque es verdad que, bueno, y luego creo que hay una pregunta por ahí que igual a lo mejor me estoy adelantando, porque precisamente es importante saber, ¿no? El poder gestionar todo ese tipo de información, porque hablábamos antes de la importancia de proteger la información, los datos que nosotros compartimos, y muchas veces abrimos cuentas por ahí en 20.000 sitios que después pues no cerramos, y tenemos ahí pues como muchísimos puntos abiertos que, bueno, la persona que comentaba esto de la SIM, que le llegaba un correo electrónico, quizá no podía hacer mucho con esa información, pero otra persona a lo mejor más preparada sí puede usar esa información que ya está para hacer algo, ¿no? Sí, lo que sí que es verdad es que normalmente cuando tú activas un servicio, cada vez más se utilizan los segundos factores de autenticación, es decir, que no va a ser tan fácil, porque Ujú, el usuario que pretende activar el servicio va a necesitar varias piezas de información para juntarlas y que el servicio se active. Entonces, bueno, habrá entrado en un bucle en el que no ha podido utilizar bien la SIM, y por eso, bueno, pues hay que dirigirse, si la operadora no te da
el soporte necesario a esta oficina del usuario de telecomunicaciones. Perfecto, pues muchas gracias Cristina por este punto, porque al final también es muy necesario, ¿no?, que la gente sepa perfectamente dónde tiene que dirigirse en el caso de que le pasen cuestiones de este tipo. Sí, sí, es verdad que a veces, pues claro, lógicamente estamos un poquito perdidos, pero bueno, pues aprovecho también para deciros que INCIBE tiene un servicio que es muy interesante y que os recomiendo que anotéis. Es muy fácil, es el 017 y es un servicio de ayuda totalmente gratuito, totalmente confidencial, al que podéis llamar o contactar a través tienen canales de WhatsApp, Telegram y también formulario web. Y ahí podéis enviar todas las dudas o todas las solicitudes, necesidades que tengáis relativas a cuando la tecnología no funciona correctamente o como debería, ¿no? Y entonces, bueno, pues aunque en este caso, por ejemplo, ya os digo que no es algo tan de seguridad informática como de funcionalidad, os orientarían igualmente. O sea que si hoy estoy yo aquí, pero como normalmente no estoy yo aquí, pues llamáis o contactéis con el 017 y os pueden dar información sobre qué hacer. Estupendo, pues teléfono gratuito, confidencial, 017 para cualquier cuestión relacionada con la ciberseguridad y la protección de los datos y los dispositivos. En este sentido, Cristina, el Instituto Nacional de Ciberseguridad es una entidad nacional importante. ¿Qué papel juega en la protección de la ciudadanía frente a estos riesgos digitales? Bueno, también pregunta ambiciosa. Pues, a ver, intento responderla de forma muy sencilla. INCIBE es una de las entidades públicas a nivel nacional llamadas a salvaguardar, a proteger la seguridad en Internet para que todos, es decir, usuarios, empresas, podamos utilizar Internet, ¿vale? Podamos aprovechar todas las potencialidades que tiene la tecnología con seguridad. Es decir, que todos nosotros podamos estar prevenidos frente a estas amenazas que os estoy contando, podamos recibir apoyo para protegernos mejor y podamos incluso recibir asistencia una vez pues ocurren incidentes como ciberataques. A veces podemos ejercerlo a nivel particular, es decir, que si tenemos cualquier problema con la tecnología, contactamos con INCIBE y ellos nos ayudan, por ejemplo, a través del 017, o bien nosotros actuamos lógicamente como equipo técnico en colaboración pues con Defensa, con el Ministerio del Interior. Actuamos de forma proactiva para proteger, bueno, pues el ciberespacio, por así decirlo, en España. Entonces, bueno, de nuevo, yo os recuerdo, tenéis el portal Oficina de Seguridad del Internauta, ¿vale? Para aquellos que estéis vinculados con una empresa, con una pyme, también está el portal, Protege tu Empresa, que es el específicamente dirigido pues eso, a pequeñas empresas, pequeñas medianas empresas que quieran ir mejorando su seguridad. Y tenemos el portal Internet Segura for Kids, que es el relativo o el que está más dirigido a familias, educadores y que tiene que ver con proteger a los menores. Yo estoy ahora haciendo, porque tenía preparados algunos enlaces, pero otros no, y los he estado buscando. Y mira, lo que voy a hacer va a ser poner en el chat todos los que me proporcionó Cristina en su momento, que son perfiles también en las redes sociales, tanto de INCIBE como de Internet Segura for Kids, para que lo tengáis ahí. Y bueno, podáis recibir información en este sentido en las redes sociales que normalmente utilicéis también, o podáis dirigiros a las páginas web directamente para ello. Me parece importante la labor, como dices, proactiva, ¿no? El ir por delante de los posibles riesgos, los posibles ataques que podamos surgir, que podamos tener a todos los niveles, a nivel empresarial, a nivel ciudadano, precisamente porque, bueno, sabemos que con toda la evolución tecnológica, la ciberseguridad es una pata imprescindible de la transformación digital. Como decíamos, con este uso generalizado de herramientas de entornos digitales, la ciberseguridad es muy, muy importante. Y la siguiente pregunta es relacionada a cómo afectan estos ciberataques, estas estafas online de las que estamos hablando, los robos de datos, todo esto, cómo nos afecta a nosotros en nuestras vidas. Si nos puedes poner algún ejemplo concreto que vosotros conozcáis.
Bueno, pues claro, es lógico tener esta preocupación, ¿no? Quizás la principal consecuencia de una situación relativa a, pues a ataques o a incidentes de seguridad informática es simple y llanamente la pérdida de confianza que nos provoca, ¿vale? El malestar que nos puede generar y que, bueno, pues que afecta al uso que hacemos de la tecnología. Es decir, que dejemos de verlo como una herramienta y optemos pues, por dejar de utilizarlo. Claro, eso hoy en día pues cada vez es más complicado porque como vemos, pues para todo, prácticamente para casi cualquier cosa necesitamos la tecnología. En fin, otros ámbitos que también se ven afectados cuando hay un incidente, bueno, pues lógicamente un ataque puede afectar a nuestro patrimonio, ¿no? Es decir, que el principal objetivo que pretenden los ciberataques es el lucro económico. Es a través del robo de información o de la forma que sea, llegar a obtener, o de la venta de información que se ha robado, pues es obtener este lucro, este dinero, ¿vale? E incluso pues vemos quizás crimen o grupos organizados que buscan perfeccionar ataques para obtener más información, dirigirse, bueno, pues quizás a empresas, es decir, buscar objetivos más concretos, más estratégicos que puedan pues obtener más dinero. Por ejemplo, secuestrando, ¿no? Secuestrando dispositivos, secuestrando pues los equipos que pueda tener una organización. Imaginaros, bueno, pues bloquear todos los ordenadores de un banco. Nunca se ha producido, es decir, los bancos son además entidades que son específicamente robustas en cuanto a seguridad informática. Pero imaginaros, bueno, pues cuando tumban todas las webs o todos los servidores o todos los servicios de un ministerio o de un objetivo concreto. Bueno, pues se busca muchas veces eso, que haya a cambio un rescate o un beneficio. También en un plano mucho más cercano, ¿no? a nuestra realidad, ¿a qué se afecta? Pues afecta a nuestra información. Es decir, como ya estamos, creo que vislumbrando, la información hoy en día es la moneda de cambio, ¿vale? Es hoy algo que tiene muchísimo valor. Entonces, bueno, pues toda esta recopilación de datos o incluso el robo de datos para luego la posterior venta o para hacer otro tipo de ataques más sofisticados o incluso, bueno, pues recopilar información para luego hacer estrategias comerciales más dirigidas, más perfeccionadas, podemos decir más o menos justas con el usuario. Bueno, pues esto también está implicado en la seguridad informática. Y luego también, bueno, pues lógicamente nuestra intimidad se puede ver afectada. Pues por ejemplo, pues toda sobre la exposición que hay de nuestra información en servicios como redes sociales, sobre todo, e incluso nuestro bienestar, si además tenemos en cuenta contenidos que puedan afectarnos o el contacto con otras personas que puedan acarrear pues situaciones comprometidas o situaciones perjudiciales o que no esperamos. Y claro, en estas cuestiones últimas que os estoy comentando, que no son tan abstractas o que tienen que ver tanto con los datos, sino con factores personales, bueno, pues también en el caso de los menores, en el caso de niños y adolescentes, pues claro, las implicaciones son mayores, es decir, son colectivos más vulnerables, ¿vale? También, bueno, pues no son los únicos colectivos vulnerables, por supuesto, pero lógicamente situaciones como, bueno, pues desde un mal uso de la información personal para hacer memes, para suplantar cuentas, para realizar o para llevar a cabo situaciones de ciberacoso o incluso para exponer a menores a contenidos que no son muy apropiados, que tienen que ver, pues, por ejemplo, con violencia o que tienen que ver con malos hábitos de salud, situaciones como o contenidos, grupos también relativos a autolesiones o a malos hábitos de alimentación, bueno, pues, o incluso a retos. Todas estas cuestiones al final están afectándonos,
¿vale? A nosotros, a nuestros hijos e hijas, y tenemos que tenerlo en cuenta. Has hecho un repaso muy, muy exhaustivo de todo lo que son, pues precisamente esto que te preguntaba, ¿no? Estos riesgos. Me parece especialmente interesante todo lo que tiene que ver más con la psicología, ¿no? Como cómo nos afecta, porque al final el tema técnico, pues bueno, adquiriendo competencia digital es mucho más fácil el poder enfrentarlo, ¿no? Pero quizá el darnos cuenta, el ser conscientes de a nivel psicológico cómo nos está afectando todo lo que es la sobreinformación, la sobreexposición, las redes, es muy, muy interesante. Sí, Me sí, sí. escribí A ver, aquí. yo... Sí, sí, Ah, sí. disculpa, Gemma. No, no, Nada, continúa. simplemente iba a añadir que nosotros que trabajamos mucho las competencias digitales en la infancia y adolescencia, es decir, que damos muchos cursos, mucha concienciación también a familias, por ejemplo, a educadores, siempre intentamos hacer hincapié en algo que es poco técnico, pero que es muy valioso, y es el sentido común y la capacidad que tenemos como padres, como personas en contacto con menores, de poner en práctica pues el pensamiento crítico, ¿vale? Y que eso es algo que debemos transmitirnos de los unos a los otros, es algo que no nacemos con ello y que, bueno, pues vamos adquiriendo, ¿no? Según vamos madurando, y tenemos que trasladarlo. Entonces, si muchos de vosotros, o si alguno de vosotros está pensando que la tecnología es algo que aplica más a la juventud y menos a los adultos, yo os digo que nada que ver, que es algo que tenemos que realmente incluir en nuestra rutina en casa, en nuestras conversaciones, bueno, pues al igual que lo hacemos con el resto de aspectos que están en nuestro día a día, las aficiones que tenemos, los deportes que seguimos o las series que nos gustan. Cualquier cosa es susceptible de tener un lado digital y, por tanto, de entrar en las conversaciones que tenemos normalmente. Lo que te iba a preguntar justo ahora era, después de todo lo que has ido nombrando, el tema del secuestro de dispositivos, ¿no? El bloqueo de ordenadores a nivel masivo, tal. ¿Cómo podemos enfrentar esto, ¿no? ¿Cuál es el principal consejo que puedes darnos, Cristina? Pues, a ver, lógicamente hay por así decirlo, un ABC de medidas de seguridad que tenemos que tener en cuenta para proteger realmente estos dispositivos que utilizamos y estos servicios que utilizamos, ¿no? Y que en estos dispositivos y en estos servicios es donde está nuestra información. Entonces, si hablamos de medidas de seguridad, bueno, pues hay una receta muy básica y muy efectiva, ¿vale? Actualizaciones, os lo contaba antes, para evitar eso, pues que se nos ponga roja la nariz, que nos entre frío en el cuerpo y que acabemos teniendo pues un catarro, un virus. Bueno, pues siempre hay que actualizar, ¿vale? Tanto las aplicaciones que tenemos en los móviles, los programas que tenemos en los equipos, por supuesto el antivirus es un programa en sí y hay que actualizarlo, ¿vale? Hay que contar con ese antivirus, ¿vale? Y en este sentido, bueno, pues los hay de pago, los hay gratuitos, hay mogollón de diferentes posibilidades y, por ejemplo, en la Oficina de Seguridad del Internauta tenéis una sección específica en la que recopilamos pues diferentes antivirus que existen en el mercado, que tenéis a vuestra disposición. Buscamos que tengan una fórmula gratuita para que podáis empezar a utilizarlos, y es cuestión de que elijáis uno y lo instaléis, ¿vale? Y empecéis a trabajar con él. También proteger dispositivos y cuentas. ¿Cuál es la llave para todos estos dispositivos y cuentas? Las contraseñas. Entonces, aprender a utilizar contraseñas. Esto ya es algo que es, para mí, creo que es súper básico, pero bueno, sobre todo entended que hay que ponerlo un poquito difícil, nada de contraseñas que sean muy intuitivas, porque si son intuitivas para mí, o sea, si me va a ser fácil recordarlas, imaginaros para alguien que esté intentando adivinarla, y lo va a intentar, lo va a adivinar con tecnología. Por lo tanto, bueno, pues tiene que ser un poquito difícil, ¿vale? Mezclar mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, y
sí podemos reforzarlos con esos segundos factores de autenticación. Esos mensajes que nos llevan al móvil con un código temporal, ese tipo de cositas refuerzan, es decir, hacen que la contraseña sea mucho más robusta, ¿vale? Y también, una cuestión ¿por qué con no respecto a esto, bloquear los dispositivos? Sí. Cristina, ¿qué te parecen los gestores de contraseñas? Pues importantísimos. Es decir, nosotros siempre decimos que en el momento que tú ya tengas, hay que empezar paso a paso, claro, a los niños primero les enseñamos cómo crear contraseñas robustas y sobre todo nos fijamos en que sean muy largas, ¿vale? Porque un factor para que sea difícil romper una contraseña es la largura. Entonces con niños, bueno, pues empezamos así. Pero en el momento que ya utilizamos un número, bueno, importante de servicios, es decir, de aplicaciones o somos clientes del área digital de páginas web y podemos decir en torno a 15, por ejemplo, si tenemos 15 cuentas de usuario, lo ideal es tener un gestor de contraseñas. ¿Por qué? Porque nunca deberíamos repetir contraseñas entre servicios, ¿vale? Y deberíamos poder gestionarlas periódicamente. Por lo tanto, eso es algo un poco farragoso, ¿no? Si lo queremos hacer nosotros, por así decirlo, de forma personal. Entonces, bueno, pues un gestor de contraseñas no deja de ser una herramienta que tiene una contraseña maestra, esa es la que tenemos que saber, y luego, bueno, pues lo que nos facilita es tener todo muy ordenadito. Recordar lo que decía antes, que tenemos que ser ordenados también con nuestro armario digital, con todas estas contraseñas, con todos estos servicios en los que estamos y también con esos gestores nos ayudan a actualizarlas, a cambiarlas periódicamente. Ojo, nosotros también ahí recomendamos que sean gestores de contraseñas que puedas almacenar de forma sin conexión a Internet, porque la conexión a Internet también implica sus riesgos. Esto si queremos ser muy, ¿cómo decirlo?, seguros. Pero bueno, si no, aún así, nosotros creemos que es un buen servicio. Y por encima de todo, sentido común, ¿vale? Ese debería ser, como os decía, nuestra principal arma. Sí, escrito con mayúscula además y siempre pendientes de aplicarlo en todos los procesos, ¿no? Me parece muy importante el tema de los gestores de contraseñas sin conexión a Internet porque así tú, pues lógicamente quedas menos expuesto a posibles ciberataques que puedan al final descifrar y esta contraseña maestra pues tiene que ser la madre de todas las contraseñas. Sí, y que muchas veces las situaciones son más sencillas de estas situaciones de ciberataques tan quizás de ciencia ficción. Y por ejemplo, si entendemos que muchas veces utilizamos ordenadores compartidos, pues quizás deberíamos evitar utilizar gestores de contraseñas a través de un navegador o permitir a los navegadores, por ejemplo, que recuerden esas contraseñas, porque pues oye, no siempre somos o estamos del todo alerta y atentos y cerramos las sesiones como deberíamos y entonces, bueno, pues el siguiente usuario que llega, que ojo, puede ser alguien en casa, pues llega, accede a nuestras cuentas sin mayor problema porque el navegador recuerda la contraseña y bueno, pues ya tenemos situaciones en las que, bueno, pues se puede hacer un mal uso de nuestras cuentas. Precisamente esto que estás comentando tiene que ver mucho con la pregunta que te voy a hacer a continuación, porque precisamente con este uso generalizado cada vez de más servicios digitales y portales web que solicitan datos personales, muchas veces los aportamos, los dejamos registrados, dejamos la contraseña ahí puesta, no nos acordamos en una sesión en la que hay mucha más información, lo olvidamos ahí en los portales web. ¿Qué riesgos tiene esta cesión de datos nuestros que podamos llevar a cabo tanto a nivel general como, por ejemplo, la pregunta también tiene que ver con si estos datos se ceden a otras entidades, no se ceden, ¿cómo funciona un poco todo esto? Bueno, pues aquí también vamos a explicarlo con un ejemplo claro, ¿vale? Normalmente yo creo que, bueno, pues en nuestra sociedad actual cada vez somos más exigentes como consumidores, es decir, que cuando vamos al súper,
pues cada vez nos informamos más de las etiquetas que tiene cada uno de los productos que compramos, ¿verdad? Estamos súper atentos de que tiene azúcar, que no tiene azúcar, que tiene aditivos, que no los tiene. Bueno, pues este mismo ejercicio deberíamos hacerlo también pensando en los servicios digitales, pensando en la receta de datos que tiene este servicio, es decir, los datos que nos pide el servicio, es decir, la plataforma de red social o el servicio que sea, ¿vale? Aquí también, bueno, pues poner un punto de tranquilidad porque tenemos una legislación de protección de datos en nuestro país y en Europa en general muy garantista, es decir, que nos protege mucho. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos hacemos usuarios de estos servicios, estamos dando nuestro visto bueno a esa receta que tiene el servicio. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que hay unos términos del servicio, unas condiciones del servicio que nos tienen que especificar claramente qué datos utilizan nuestros, ¿vale? Qué datos, para qué y durante cuánto tiempo van a utilizar esos datos. Y ya os digo que la legislación es muy clara. Tienen que delimitar durante cuánto tiempo. Es decir, qué características tiene ese servicio y en el momento que ese servicio deja de prestarse, ¿vale? Porque tiene un horizonte temporal concreto, los datos tienen que cancelarse, ¿vale? Nosotros además como usuarios tenemos que leernos esta receta, tendríamos que tener claro cuál es el contacto en este servicio, es decir, que cualquier servicio digital que utilicemos debe tener un buzón de contacto. Debemos identificar claramente qué empresa está detrás de ese servicio, ¿vale? Para así entender que si hay cualquier problema, tenemos un buzón de contacto para contactar con ellos y decirles, oye, mira que me pasa esto, ¿vale? Debemos tener claro cómo darnos de baja en estos servicios. Y bueno, pues siempre nos queda la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer nuestros derechos, ¿vale? Si esta empresa no nos hace caso, si este servicio no nos hace caso, pues hablar con la Agencia de Protección de Datos y a través de ello solicitar la cancelación de estos datos. Así de forma muy, muy simple, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Hombre, ya que estamos, yo os propondría que hagáis una práctica muy sencillita que es abrir un buscador en Internet y poner nuestro nombre y apellido, es decir, hacer esto que nosotros llamamos ego surfing, es decir, búsqueda de nosotros mismos en Internet y ver si ahí identificamos que salimos en algún servicio, ¿vale? Si hay algo que se publica sobre nosotros y que tiene relación con algún servicio que ya no utilizamos. Pero como os digo, o como os decía antes, tenemos que tener un armario digital y esto es claro. Entonces, si tenemos algún gestor o si somos ordenados, si tenemos alguna lista, base de datos, bueno, llamémoslo X, podemos plasmarlo en la herramienta que queramos. Si tenemos este armario, podremos controlar mejor qué usamos, qué ya no usamos, ¿vale? Y cancelar aquellos servicios que ya pues no tengan sentido. Lógicamente, creo que me faltaba por responderte a esto de ceder datos a otros. Pues eso también debe quedar claramente explicado en esos términos y condiciones que suscribimos cuando nos damos de alta en los servicios. Ojo, yo entiendo que a veces, bueno, pues son sábanas tremendas y que nos cuesta leer, pero es verdad que cada vez se hace un mayor esfuerzo y hay entidades que están de alguna forma luchando porque estos términos y condiciones pues estén más claramente explicados, ¿no? Incluso que haya términos y condiciones hechos para niños y que los niños entiendan incluso qué uso se está haciendo de su información personal porque están en Internet, son usuarios, ¿no? Entonces, bueno, pues por tenerlo todos claro.
Mira, justo ahora mismo cuando estabas comentando todo esto, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la inteligencia artificial y estaba yo pensando, todos estos términos y condiciones tan densos, estas sábanas de información, quizá a lo mejor podemos coger ese texto, dárselo a una inteligencia artificial y que nos lo resuma, ¿no? Como práctica así también un poco de competencia digital y quién Pues sabe, mira, no lo igual he hecho, pero me lo apunto. igual nos enteramos Sí, un sí, poco mejor y nos resume y no tenemos que estar leyendo porque muchas veces es como muy tedioso, ¿no? El tema de pararnos y mucha gente no lo hace por eso, pero sí que vemos, igual que tú nos estás comentando, muy necesario el saberlo, ¿no? Porque al final luego todo el mundo, cuando ya a toro pasado nos quejamos, oye, pues me ha pasado esto, tal, claro, pero es que tú, esos términos estaban ahí. Entonces, no los has sí. leído, has aceptado, porque bueno, pues un poco vamos todo a la rapidez esta que tiene nuestra capacidad de uso tecnológico. Como te decía, en estos momentos la inteligencia artificial es pues esto, ¿no? El tema estrella de cualquier conversación que tenga que ver con tecnología, con digitalización. ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en la ciberseguridad? Bueno, pues por así decirlo, es la misma herramienta con funcionalidades, ¿no? O con mayores posibilidades. Ujú, Bueno, pues al final hablamos de que no deja de ser la misma herramienta que puede ser muy beneficiosa. Todos vemos, bueno, pues eso, los ejemplos que se están comentando pues mucho en medios, ¿no? Y en noticias. Bueno, pues gente que pone términos de búsqueda y de repente tiene un texto, ¿no? Un texto que tiene en cuenta todo eso, o incluso obras de arte también, es decir, que es dar mayores funcionalidades a la tecnología, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece que los límites son casi infinitos. Pero al final hablamos de que tenemos un poco los mismos, por así decir, los riesgos. Lo que pasa que con estas posibilidades ampliadas. Es decir, ujú, que podríamos pensar que un mismo ataque de phishing se puede hacer de una forma más sofisticada. Se lo podemos dejar a esta herramienta de inteligencia artificial para que nos monte el phishing y seguramente sea bastante creíble. O para obtener información pues quizás más específica sobre la víctima, es decir, para que mordamos el anzuelo de una forma como más eh, 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 más clara, más ujú. intuitiva, ¿no? Claro, si además esto va dirigido a empresas o a objetivos más concretos, bueno, pues imaginaros, ¿no? Que se puede hacer como más sofisticado todavía. También podemos pensar que esta inteligencia artificial puede ser una herramienta, pues, quizás al servicio de la desinformación y en este sentido, pues, también tenemos que, de nuevo, ponernos esta gorra del sentido común o no solo para generar información falsa o noticias falsas, sino para desarrollar código, es decir, programas maliciosos, ¿no? Ujú, Estos virus. Entonces, bueno, como siempre, pues en sí ningún entorno, ningún ámbito de nuestra vida es blanco o negro, es 100% inseguro o 100% inseguro. Tendremos que ir aprendiendo nosotros también a movernos un poquito más con esta tecnología que tiene mayores posibilidades y funcionalidades ampliadas, pero lo que está claro es que estas medidas tan básicas como las que os decía antes, eh, son el ABC y nos van a servir incluso para estas nuevas posibilidades que tiene la tecnología. Es decir, ser ordenados, tener nuestras contraseñas al día, tener los programas al día, ¿vale? Actualizados con antivirus. Bueno, pues es por donde tenemos que empezar y podemos hacerlo todo. Lo bueno es que ahí da igual el nivel de conocimientos que tengamos, que podemos todos aplicarlo. ujú. Mira, me llegaba una pregunta relacionada también con la inteligencia artificial, ya de paso te la comento, y era que, bueno, pues que en todos los casos que comentas, ¿no? Los ejemplos de phishing, el smishing, todos estos fraudes y estos ciberataques, siempre aparece algún dato o alguna característica, como tú nos decías, que nos damos un poquito cuenta de ese engaño, ¿no? Por alguna mínima cosa. Y bueno, la pregunta es que con la inteligencia artificial ya cada vez es más difícil darte cuenta de este fraude, ¿no? Porque lo que tú comentabas, está todo cada vez como más perfeccionado. ¿El INCIBE está trabajando sobre esto?
Sí, por supuesto, INCIBE tiene una capacidad técnica, equipos que están específicamente orientados a nuevos desafíos tecnológicos, en inteligencia artificial, en 5G. Y sí, por supuesto que intentamos entender la complejidad de la tecnología y las posibilidades también para los ciberdelincuentes y generar información al respecto. Por ejemplo, en Protege tu Empresa ya tenemos información o algún artículo, alguna orientación más dirigido a empresas que quizás, bueno, pues son objetivos, por así decirlo, más buscados, ¿no? Claro. Pero bueno, también tenemos que entender que si por un lado lo que nos puede dar esta tecnología es que hace el mensaje más creíble o, o hay más posibilidades de perfeccionar este gancho para que, como decía, mordamos el anzuelo, también hay elementos que lógicamente van a estar, podemos identificar aún así, porque cuando alguien intenta que nosotros piquemos en el anzuelo, ¿cómo nos lo plantea? Nos lo plantea con un sentido de urgencia, con un sentido, nos da un gancho. Y aquí es donde tenemos que poner el sentido común. Es decir, que nos van a hablar siempre de promociones, de chollos, de cosas que Sí, morbosas, ¿vale? o de se te ha bloqueado la cuenta, que es como muy alarmista, ¿no? No puedes acceder a... O alarmista, eso es. Y ahí es cuando nosotros tenemos que de repente decir, bueno, nada es tan urgente como para que no pueda primero poner en marcha la máquina más potente que hay, que es nuestro propio cerebro y nuestro sentido común, ¿vale? Entonces, evaluar, bien, este es un servicio, hay que empezar por pensar, este servicio, o sea, soy cliente de este servicio, muchas veces nos llega un mensaje de alerta de tu suscripción a no sé qué ha caducado, pero si es que ni siquiera tenía una suscripción, o con avisos técnicos de servicios que ni siquiera tenemos. Y si lo tenemos, como creo que he dicho ya anteriormente, Sí, también comentaste antes. hay que evitar pinchar en estos enlaces, ¿vale? En vez del pulsa aquí o pincha aquí, lo que tenemos que hacer es abrir una página de Internet, una pestaña de Internet, el navegador, y acceder a través del área de clientes, ¿vale? Porque ese área de clientes hemos accedido a través de nuestro usuario y contraseña, es decir, que estamos abriendo bien esa puerta. Si vamos a través de estos enlaces, pues muchas veces podemos caer en estas prácticas de phishing, de páginas fraudulentas, páginas que van a engañarnos y van a intentar robar esta información. Sí, mira, antes de continuar con mi pregunta, por no quedarnos sin tiempo y no contestar a la audiencia, Florian comenta en el chat si tienen el mismo nivel de seguridad los datos biométricos que las contraseñas fuertes o estamos al mismo nivel, ¿no? Y por otro lado, si estos datos biométricos los almacenan las compañías. Me parece una pregunta interesante. Bueno, pues esta es una pregunta, la verdad es que un poquito avanzada, o sea que felicito al usuario y bueno, hay cierta controversia. Lógicamente, un dato biométrico es algo que solo tú posees, por lo tanto debería ser un dato más robusto. Luego podemos entrar en muchos matices, pero bueno, yo creo que a nivel usuario podríamos decir que un dato biométrico es más robusto, que siempre está en nuestra mano hacer un poco esa reflexión de cuál es la combinación perfecta de estas medidas que pongo o que aplico en mi dispositivo, es decir, que sí o sí tenemos que empezar por tener contraseñas muy fuertes y luego adicionalmente poner estas medidas que impliquen, por ejemplo, biometría. Y si los servicios almacenan esta información, bueno, pues aquí también creo que además ha habido bastante controversia al respecto y efectivamente, pues por ejemplo, teléfonos móviles, tecnología como la del Face ID y demás, lo que te dicen es que no se almacena en el dispositivo. Pero sinceramente nosotros no hemos llegado al nivel de evidencia suficiente como para poder confirmar o desmentir que eso sea así. Y es algo que es verdad que hace poco hemos estado revisando. Pero bueno, hay que entender que a nivel usuario son medidas que tenemos a nuestro alcance y que lógicamente mientras estemos utilizando la tecnología tiene sentido
que apliquemos medidas, exploremos la tecnología, utilicemos las posibilidades que nos brinda también de cara a la seguridad y que en el momento que dejemos de utilizarla, cancelemos, ¿vale? Demos de baja esta información y por lo tanto pues evitemos que por lo que sea pueda ser utilizada incluso con fines inapropiados o malintencionados. Claro, al final, bueno, todo esto que comentaba Florian de los datos biométricos, luego se suma bueno, pues eso, lo que hablábamos ahora justo, ¿no? Toda la recopilación de este tipo de datos personales que después se puede aplicar que no sabemos muy Sí, bien, claro, porque las grandes compañías, las Big Tech, pues tienen sus servicios que nos ofrecen. Yo también desde aquí hago un llamamiento a todas las personas que nos escuchan para que seamos conscientes, como bien decía Cristina, de nuevo con el sentido común con respecto a las aplicaciones gratuitas y a todos los servicios que nos ofrecen de aplicaciones que te pueden instalar, qué tal, qué es gratis, que pensemos un poco más allá, si algo es gratis, pero me está pidiendo muchísimos datos personales, datos que son muy y privados, ¿por qué me está pidiendo todos esos datos, ¿no? Y un poco reflexionar en ese sentido. efectivamente. Si es que es verdad que, bueno, pues que hay muchos matices, ¿no? En esta charla que tenemos hoy, pero es verdad que luego al final nuestra realidad suele ser mucho más sencilla. Estamos hablando de, bueno, pues de, por ejemplo, de medidas de seguridad muy robustas, con biometría y demás. Bueno, pues muchas veces fallamos porque, por ejemplo, tenemos PIN o ponemos bloqueos con PIN muy sencillos o contraseñas muy sencillas o incluso patrones que son sencillos o que incluso se pueden adivinar porque quedan marcados en la pantalla, ¿vale? Sí. Y no pasamos el pañuelito y se ve perfectamente. Entonces, bueno, que hay que entender que hay que ir paso a paso, ¿vale? Que Ujú. primero hay que ir aplicando medidas a nuestro nivel de conocimiento y que luego poquito a poco, pues seguro que podemos explorar cosas más complejas. No quería dejar la posibilidad de preguntarte, ya sé que vamos un poquito mal de tiempo, pero te quiero hacer esta pregunta rápido, porque todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, quizá sabemos que es una competencia, todo lo que tiene que ver con la seguridad informática es una competencia digital que es transversal y es muy importante, pero una parte poco valorada o poco tenida en cuenta es la protección de la salud y del bienestar digital, ¿no? Y, por ejemplo, hay cada vez más noticias relacionadas con los riesgos en el uso de filtros de redes sociales, todo esto que distorsiona la imagen real de las personas, en especial de la mujer, lo que te comentaba yo antes del tema de las consecuencias psicológicas, ¿no? Del uso tecnológico. Hay mucha gente que ya está se incrementando operaciones de cirugía estética porque no aceptan una imagen real tras habituarse, ¿no? a tener esta imagen creada en las redes, todos estos riesgos, que hay muchas noticias relacionadas en este campo, pues porque, yo qué sé, hay gente que se está cambiando o intentando cambiarse el color de ojos porque se ha visto en una aplicación y está como esa imagen Mm. suya real distorsionada. ¿Cómo protegemos y sensibilizamos a las personas sobre estas afecciones físicas y psicológicas y estas adicciones también que se tienen a la tecnología? Bueno, pues de nuevo aquí quizás ese componente, ese factor humano es un poco la clave, ¿vale? Ujú, Es decir, que estamos, por un lado hemos hablado de cuestiones más técnicas, pero en todo lo que tiene que ver con el sentido común y con, bueno, pues quizás el efecto o el modelo que puede transmitirse a través de redes sociales, con muchos influencers metidos por en medio, reflexionando sobre esos modelos de negocio o esas ujú, estrategias que puede haber detrás. Y sobre todo de cara también a preservar, ojo, tanto nuestro bienestar digital, pensando en nosotros como ciudadanos, como también de cara a niños y adolescentes, sobre todo adolescentes, ujú. que son muy vulnerables a este tipo de modas y sí, de modas, de retos, de campañas a veces. Bueno, pues aquí tenemos que tener muy claro nuestro, por un lado, que tenemos que ser usuarios o ciudadanos digitalmente competentes, es decir, que tenemos que saber utilizar Internet no solo para informarnos, sino para contrastar, perdón, esa información Ujú, y que además tenemos un papel importante a la hora de guiar
en el bienestar digital de los más pequeños. Es decir, aplicar estrategias de mediación parental como las que tenemos disponibles en el portal Internet Segura for Kids. Porque hay muchas modas y cada vez, cada poco salen cosas nuevas, ¿no? Lo que decías de, bueno, pues esta controversia con cambiarte el color de los ojos y demás. Pero al final son estrategias que pasan por pues eso, saber transmitir competencias digitales, acompañamiento, orientación, aplicar controles parentales también, es decir, la parte más activa y la parte más técnica, más restrictiva, acordar el uso de la tecnología con los menores y sobre todo pues crear un clima de confianza suficiente como para hablar de estos temas en casa. ¿Vale? Por aquí se empieza a identificar problemas y a poner solución. Incluir la tecnología o la parte digital de nuestra vida en estas conversaciones nos parece fundamental. Y bueno, yo os recomiendo visitar el portal o visitar nuestros portales y hacer uso de ese 017 para pautas específicas que queráis o para encontrar recursos que podáis utilizar en casa, incluso hablando de juegos, ¿vale? Porque tenemos incluso secciones de juegos de mesa pero hablando de cuestiones de ciberseguridad o de privacidad en redes sociales y que bueno podéis utilizar para pasar un buen rato con amigos o con vuestros hijos e hijas y trabajar un poquito estos conceptos. La última pregunta que teníamos, en realidad ya la has respondido, ¿no? Que tenía que ver con la importancia de adquirir competencias digitales para la ciberseguridad, sobre todo a las personas adultas que, como bien dices, tienen que ser los responsables de guiar a los menores y a los niños en el uso tecnológico, precisamente porque ellos todavía no son conscientes de las consecuencias a largo plazo que puede tener pues todo este tema de adicciones, los retos, la viralidad, el usar la tecnología, como decías, con criterio. Simplemente preguntarte como pregunta final, Cristina, ¿cuáles serían tus conclusiones, ¿no? Lo que quieres remarcar con respecto a esta conversación que hemos estado teniendo tan interesante. Bueno, pues lo primero es que la ciberseguridad puede parecer algo complejo, pero que es mucho más fácil de lo que podemos a veces pensar. Simplemente es ir aplicando estas pautas básicas, pensar que por encima de todo está este sentido común y que no estamos solos, ¿vale? Que es importante adquirir competencias digitales, pero que es verdad que muchas veces va primero la tecnología y luego la medida de seguridad. En eso somos conscientes. Entonces, entidades como INCIBE y todos estos servicios que os he ido contando, pues están aquí para ayudaros y están aquí para deciros, oye, contactad con nosotros a la menor duda, porque para eso estamos y es un servicio público disponible casi las 24 horas del día. Y además que, bueno, pues que hay un esfuerzo también por parte del Gobierno a la hora de poner en marcha campañas, iniciativas que tengan que ver con competencias digitales, ¿vale? Tenemos la estrategia España Digital, España Digital 2026, con un plan de competencias digitales y podemos decir que en este esfuerzo también se enmarca, por supuesto, pues esta iniciativa de All Digital Week y bueno, pues también es muy importante, bueno, pues estar hoy aquí, haberos unido a este webinar y eso demuestra pues que con mayor o menor conocimiento queréis estar en la sociedad digital y que al final, bueno, pues tenemos que ser usuarios digitalmente responsables y competentes. Te agradecemos mucho, Cristina, que hayas estado con nosotros desde el Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad de Extremadura. Estamos continuamente remarcando la importancia de la competencia digital, pero es muy, muy de agradecer que tú también hayas remarcado esta importancia, ¿no? Porque al final refuerza mucho más la idea para todas las personas que nos están escuchando y bueno, intentar que toda la gente trabaje competencias digitales de ciberseguridad y se inicie en estos términos, porque al final es la única manera de poder vivir con garantías dentro de toda esta sociedad digital que estamos y de la que no podemos salir, porque al final esto va para adelante, queramos nosotros o no queramos.
Cristina, no te queremos robar más tiempo, nos hemos comido un poquito de tiempo de más y nada, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros, comentarle a todas las personas que están asistiendo, de nuevo, muchas gracias también por su asistencia. Esta conexión con personas expertas la grabaremos, está grabada y la vamos a subir a la web de NCC Extremadura para que la puedan visualizar en cualquier momento y puedan también acceder a todos estos recursos que Cristina ha compartido con nosotros. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias por seguirnos. Os invitamos a escucharnos en tu plataforma de podcast habitual. Para más información visita la web www.nccextremadura.org/experiencias TIC. El Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad en Extremadura es un programa financiado por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura a través del Servicio Extremeño Público de Empleo, SEXPE, gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, AUPEX.